Muy pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Palabra del Leuco. Vivimos días, por supuesto, inquietantes, preocupantes desde lo sanitario, de la salud, pero también días muy calientes, con mucho debate político, y vamos a tratar aquí, como hacemos siempre, de reflejar ese debate que está en la sociedad. Tenemos invitados de lujo, está la diputada Mariana Zubik, muy buenas noches, gracias por estar aquí. La diputada Marcela Campagnoli, un gusto realmente, y desde su casa ahí estamos viendo esa figura tan familiar y maravillosa de Santiago Kovadrov. Muchísimas gracias, Santiago, por estar allí. Enseguidita nomás voy a plantearle dónde estoy parado desde el punto de vista editorial, desde el punto de vista de mi opinión, y vamos a compartir aquí con los invitados. Me parece que es uno de los datos políticos de los últimos días. Quiero decirle que Elisa Carrió siempre fue un huracán que no se calla ni se vende. Es la sangre profundamente republicana que corre por sus venas. Estaba reponiendo fuerzas con perfil muy bajo, casi retirada del gran escenario político, pero ahora se vio obligada a volver con toda su potencia. Es que tiene un olfato muy desarrollado para detectar el ataque antidemocrático de los corruptos y la peligrosidad para las instituciones del plan sistemático de impunidad y venganza que impulsa Cristina Fernández de Kirchner. Tal vez sean las dos personas que más claro tienen el país que quieren construir. Es como una gigantesca pulseada entre dos mitades de la Argentina. Cristina y Lilita son mujeres aguerridas, abogadas y de la misma generación, solo que Cristina tiene 3 años más de edad. Una en Santa Cruz y la otra en el Chaco. Ambas se formaron políticamente en provincias pobres, pero en distintas matrices ideológicas. Cristina en la juventud peronista, que hoy se referencia en los populismos autoritarios de Evita y Hugo Chávez, y Lilita en la socialdemocracia del radicalismo de Alfonsín y en la lucha contra todos los totalitarismos de Hannah Arendt. Cristina es millonaria, y su fortuna y la del cártel de los pingüinos no tiene otra explicación que el saqueo al Estado perpetrado por ella como jefa de una asociación ilícita. Así la califican en un par de causas judiciales, de las 6 en las que está acusada de delitos de corrupción, de las 8 en total que tiene elevada a juicio oral, y eso significa que ha sido procesada y que eso fue confirmado por la Cámara Revisora correspondiente. Estamos hablando de los Sauces, Otesur, Pacto con Irán, Dólar Futuro, Obra Pública y cuadro de las coimas de las que derivaron la descartelización y los subsidios a los trenes. Allí estamos viendo con toda claridad cuál es el estado actual de Cristina Fernández de Kirchner en la justicia. Y los dos últimos son por encubrimiento agravado, Pacto con Irán y administración fraudulenta, que es el dólar futuro. Tiene un juicio que está en marcha por el direccionamiento de la obra pública de Lázaro Báez. Ahí está. Ahora, los cuadernos de las coimas es una de las causas más graves y con mayor cantidad de pruebas, testimonios y arrepentidos que confesaron un mecanismo colosal de corrupción de Estado. La justicia en el expediente lo definió como la mayor organización criminal de las últimas décadas. Y yo agrego que semejante latrocinio no tiene antecedentes en los gobiernos democráticos. Estas informaciones tratan de explicar por qué Cristina, sus hijos y sus secuaces son millonarios. Lilita es todo lo contrario, es austera, casi no tiene bienes materiales, jamás tuvo ni siquiera una sospecha de corrupción. Sí, le armaron una pila de denuncias para desprestigiarla y en todas se probó su inocencia. Por eso le digo, la gran novedad de los últimos días es el regreso al combate político de Elisa María Avelina Carrió contra Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Insisto, 2 mujeres y 2 países con valores y éticas antagónicas. En su última advertencia, en la más reciente, Lilita dijo que Cristina está perdiendo la batalla y por lo tanto va a ser más brutal en los próximos meses y cuando esto se agrave van a aplicar el virtual estado de sitio que han decretado
con la excusa de la cuarentena eterna. Podemos escuchar el audio que tuvo en primicia Nicolás Wieniawski. La batalla la está perdiendo Cristina Kirchner, con lo cual va a ser más brutal todavía estos meses. A mí lo que más me preocupa es que nadie se da cuenta de la gravedad a 6 meses del decreto de necesidad y urgencia que dictó el presidente, que tiene normas penales represivas para el derecho de reunión. Esto es un estado de sitio de hecho. Hoy no lo ven, hoy no lo aplican, pero cuando esto se agrave, lo van a aplicar. Grave la denuncia, ¿no? Grave. Tal como es su estilo, este huracán Carrió fue arrasador con sus últimas denuncias que sacudieron no solamente el cristianismo, también obligaron a la propia oposición de Juntos por el Cambio a revisar la postura de algunos dirigentes que están borrados o que sus posturas tienen la fragilidad de una brisa de verano. Asistimos a un espectáculo insólito cuando varios macristas sobreactuaron la celebración del acuerdo con los bonistas ante el silencio del camporismo y la crítica de Fernando Pino Solanas. El cineasta y embajador ante la UNESCO dijo que era un error gravísimo, que nos va a atar varias décadas, fuego amigo, desde la izquierda sin votos. Tal vez Pino habló por boca de los camporistas, que ven todo acuerdo como un signo de debilidad. Estaba enojado Pino. De las primeras voces que salen a festejar y a saludar esta negociación, está el Toto Caputo, el autor del bono a 100 años. Una vergüenza, el Duhovne, que no traía sus 70 o 100 millones de pesos que tiene el extranjero porque todavía no había la confianza suficiente en la Argentina. Hay que acabar es la idea de que endeudarse es un negocio o que se crece con deuda. Es un disparate. Es un disparate. Diputada Mariana Zubik, hasta aquí hay dos o tres reflexiones de la doctora Elisa Carrió. Me gustaría que profundizáramos un poco lo que han charlado ustedes, lo que opinan ustedes personalmente, obviamente, en el marco de la coalición cívica. Primero, respecto de que Cristina perdió la batalla. ¿A qué se refiere? ¿A la batalla cultural? ¿A que no tiene los 2/3 para nombrar a los jueces que va a querer nombrar o el jefe de los fiscales? ¿Cuál es el criterio de que perdió la batalla Cristina? En primer lugar, la aparición de Carrió es una especie de alarma moral de la nación, ¿no? Esto que vos remarcabas recién, ¿por qué aparece Lilita? Justamente cuando se viene una embestida feroz a las instituciones de la República, Carrió lo que hace es advertirle a los argentinos y a la clase política toda que no bajen esas alarmas, ¿no? Gracias a su trayectoria y a su experiencia, y a la nuestra, ¿no? Desde Santa Cruz, porque el tema es no hacer, como ella bien dice en eso que nos envió a todos los legisladores, no hay que hacer análisis lineales de los acontecimientos teniendo memoria, ¿no? Haciendo un análisis de la historia reciente. Claro. Mira, hay una frase de Carrió que te puede describir, creo que en gran parte lo que pasa en la Argentina y por qué motivo en la Argentina siempre repetimos la historia. Porque nos encontramos quizás, vos y yo y muchos de los argentinos, en un mismo lugar, desde hace 12 años o 14 años atrás, en mi caso 30 años atrás. Carrió dice lo siguiente, y yo esto lo repito mucho, me parece que es clave. Sin memoria, los sujetos no son, los pueblos no existen y las naciones no se entienden. Entonces, cuando nosotros apelamos a la memoria, podemos hacer un análisis profundo político, porque es esencial comprender que el kirchnerismo no es fortuito lo que hace, hay una estrategia y hay un manual de acción política, de ejercicio del poder político, y que te lo demuestran los hechos en el ejercicio político de 30 años en la provincia de Santa Cruz, 12 años en la Nación y luego ahora, ¿no? Entonces, ¿por qué Carrió sale de esta forma ahora? Porque ella advierte que si avanzan con esta supuesta reforma judicial, estaríamos en serio riesgo en la República y las consecuencias pueden llegar a ser irreversibles. Te lo digo yo como santacruceña. Cuando fueron por el Poder Judicial, aún hoy estamos pagando las consecuencias en Santa Cruz y el daño fue irreversible, prácticamente irreversible. ¿No? Es toda una generación. Entonces, ¿a qué se refiere Lilita con esto? Fundamentalmente entiendo a la lucha que ella quiere instalar, Cristina, como lo hizo en Santa Cruz, que es cultural. Pero ¿qué sucede? Más de un 50% de los argentinos empoderados
que escuchan estas alarmas que Carrió enciende, estas alarmas morales, que son necesarias para no caer en esa ceguera moral. Claro, para no naturalizar las cosas. Para no banalizar el mar y naturalizar este tipo de prácticas. Entonces, ¿qué te dice Lilita? Miren, ojo, que hay más de un 50% de los argentinos que no van a permitir, y ella dice entonces, y convoca a los argentinos a manifestarse, haciendo la salvedad de AMBA y la capital federal, donde podemos manifestarnos sí, con todos los cuidados. Con todos los cuidados necesarios. Entonces, es importante en esto también tener claro que, ¿por qué yo apelé a esta frase de Lilita que la introdujo en el prólogo de mi libro? Porque hasta ahora lo que hemos visto, y por eso Lilita sale, son análisis lineales en la política. Yo he escuchado mucho decir la reforma judicial no es oportuna. En análisis político te diría, y más entendiendo al kirchnerismo, es absolutamente oportuna. Claro. En un país que está cuarentenado, que lo que tiene hoy es, y lo que está impartiendo el gobierno, es una política de Estado que los describe, que es el miedo, claro, donde lo que se genera es incertidumbre, desprotección y falta de certezas, ¿no? E inseguridad. Y con un poder legislativo que está, se nos acaba de caer el protocolo. Sí. Y eso es uno de los temas que tenemos que hablar profundamente, ¿no? Uno de los poderes del Estado, como el poder legislativo, que está de manera virtual, con la mayor parte del país en una situación de absoluta incertidumbre y con un porcentaje altísimo de los argentinos que está padeciendo hambre. Mira, Alfredo, hay un dato importante que tenemos que tener en claro. ¿De qué estamos hablando en la Argentina hoy? Hay un dato de UNICEF que debería interpelar a toda la clase política argentina, fundamentalmente al oficialismo y al peronismo en su conjunto que ha gobernado este país. Sí. UNICEF dijo que el 63% de los niños y adolescentes van a ser pobres a fin de año. Tremenda, tremenda. Entonces, eso es lo que tenemos que estar hablando en este momento y no este intento de blindaje que quiere llevar adelante atemporal, de blindaje de impunidad temporal que quiere llevar adelante el gobierno. Diputada Campagnoli, ella advierte sobre que va a ser más feroz la cosa, que van a ir por todo, como ha prometido alguna vez la propia Cristina. ¿Pero eso qué significa? ¿Poner en tensión el sistema democrático, la división de poderes? Por supuesto, porque si bien accedieron al poder por el voto, lo cual es una democracia, esto se está transformando en una democradura, que sería lo que Rosellón llama la dictadura de los elegidos, porque gobiernan para su sector, priorizando sus necesidades. Esta reforma, como bien decía Mariana, inoportuna por el momento en que vive el país, en medio de la peor pandemia, en medio de la peor crisis económica, previsional, laboral, social que tiene el país, donde todos deberíamos estar enfocándonos para juntos construir los consensos necesarios, parándonos en las coincidencias y achicar las diferencias, pactando en las cosas que no estamos de acuerdo. Estamos todos pensando en, pero la justicia, todo lo están diciendo, es una reforma que atrasa, porque estamos en las puertas de que se instale en todo el país el Código Procesal Penal, que instale el sistema acusatorio, que pone la investigación en cabeza del fiscal, no ya en cabeza del juez. Es una reforma pretenciosa, porque dicen que es reforma judicial, pero solamente se reforma con Comodoro Pi, y se crean los jugadores interior. Y es una reforma abusiva, porque está dejando, bailando, es decir, en el aire a un montón de jueces con 100 años de experiencia, como es el fuero penal ordinario, que entregando la competencia a la Ciudad de Buenos Aires, como ya se le están por terminar las causas, si no son aprovechados, que hubiera sido costo cero, que es la reforma que había propuesto en su momento, te acordarás, Gustavo Vélez a Néstor Kirchner, que Néstor Kirchner la mandó al Congreso, sí, que era transformar la justicia penal ordinaria, y es un costo cero porque los jueces ya están nombrados, los empleados ya existen, y no, eso nuevamente Veraldi, ¿por qué entonces es que ya está perdiendo la batalla? Porque como está perdiendo la batalla, tiene que ir por todo, como fue en el 2011, te acordarás, en aquel momento, para tener un dato de esperanza, en aquel momento acordate que en el 2011 ella gana por el 54% de los votos y Wiener sacó el 16%, es decir, casi 40 puntos de diferencia. Nosotros la realidad y la correlación acá se perdió por 7 puntos, es decir, yo creo que hay una población activa que es lo que está haciendo que Vicentín vaya para atrás, que los médicos cubanos tengan que tomarse el vuelo de vuelta, que no nos hayamos ido del Mercosur. Que hayan frenado la liberación de los presos. Que hayan frenado. Eso fue el pueblo. Por eso cuando la gente me dice, ¿la oposición qué hace? La oposición somos todos.
La oposición somos los legisladores conjuntamente con toda la gente que no está de acuerdo esta manera que tiene este gobierno de llevarse puestas las instituciones y a la población. Entonces, esa oposición que somos todos, no solamente los legisladores, es la que ha logrado todas estas cosas que vos recién mencionás. Buenísimo. Enseguidita, recién la diputada Campagnoli nombraba a Gustavo Vélez. En un rato, cuando sea su turno, el doctor Carlos Clava va a hacer un informe especial. ¿Quién maneja la justicia en la Argentina? Hablando de Gustavo Vélez. ¿Gustavo Vélez, Marcela Lozardo, Vilma Ibarra o directamente Cristina con Juan Martín Mena y Eugenio Zaffaroni? Tercera vez que Gustavo Vélez va a un gobierno con la intención de abuenarlo, de democratizarlo, de institucionalizarlo, y ya le pasó con Menem, ya le pasó con Néstor Kirchner, que se quedó con Estiuso en lugar con él, y ahora está a punto de que le pase lo mismo, porque le han expropiado su proyecto. De hecho, ni siquiera participó en la presentación del proyecto de reforma de la justicia. Pero quiero continuar con el tema Carrió, porque es muy buena la figura que utiliza Mariana Zubik, ¿no? Esta alarma ética. Algo está pasando, ella olfatea y se da cuenta, cosa que muchos dirigentes de la oposición todavía no han advertido. Es que Carrió no se distrajo con los fuegos de artificio. Fue al hueso, sin medias tintas ni eufemismo. Llamó a las cosas por su nombre. Convocó a una resistencia pacífica por la vía del derecho. Pueden hacer como un modo de estado de sitio que el presidente decida penas privativas de la libertad y prohíba las reuniones. Entonces el acto no solo es un acto dictatorial al que nuestros diputados y gente militante va a interponerlo en todos los lugares, sino que es la hora de la resistencia pacífica, por vía del derecho, con confianza. Miren, yo les puedo asegurar que ellos no van a ganar. Bueno, en esas mismas declaraciones después vamos a ir escuchando algunos otros audios de la doctora Carrió, que de esta manera se está comunicando. Calificó a Alberto y a Cristina como fascistas, y dijo que la vice solamente busca garantizar su impunidad. Vamos hacia una hegemonía absoluta de Cristina. Carrió los acusa de alta traición a la patria y asegura que ese decretazo de Alberto que prohíbe los encuentros familiares es inconstitucional, perverso, irracional, contra el Estado de Derecho y de nulidad absoluta porque invade el campo penal, crea un delito, algo que está prohibido por la Constitución. Carrió además argumentó que van a destruir los hogares porque los chicos van a tener depresiones tremendas o ya las tienen y los grandes se van a morir de soledad. Esto está siendo utilizada, la pandemia está siendo usada con el objetivo de establecer un estado de sitio, incluso un estado de sitio con penas privativas de libertad, con normas del Código Penal. Yo creo que Alberto y Cristina son lo mismo porque son fascistas en el fondo. El decreto que prohíbe las reuniones en realidad tiende a destruir los hogares, porque tiende a destruir a la gente más cercana. Los hijos están con depresiones profundas, los grandes van a morir de soledad, entonces tiene que haber protocolos, y yo soy la primera en cumplirlo por casi 6 meses. La que no cumplió los protocolos es la vicepresidenta, que está sin barbijo, que viaja a Cuba cuando quiere, vuelve, etc. La doctora Carrió también hizo una advertencia. Denunció que Cristina está armando una campaña contra Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué? Le preocupa que el jefe de gobierno de la ciudad está primero en imagen positiva y en intención de voto en varias encuestas. Frente a esa realidad, ¿qué hizo Cristina? Mandó a su tropa a disparar contra Larreta por todos los motivos posibles. Ella lo acusó de reprimir la marcha por el aniversario de la muerte por ahogamiento en el río de Santiago Maldonado, cuando todas las pruebas demostraron que la policía de la ciudad actuó como corresponde, por orden de la justicia, sin utilizar armas de fuego, para detener a un grupo. Yo le dije, ya le conté, un grupo de anarquistas que intentaron, ahí lo estamos viendo, intentaron incendiar la sede de la Gendarmería aquí en la ciudad de Buenos Aires, arrojando 6 bombas Molotov. Cada uno de esos fogonazos es una bomba Molotov sobre el frente de lo que es la mutual de la Gendarmería. Y como si esto fuera poco, sus soldados del PAMI le hicieron decir al presidente de la Nación con información falsa
que los adultos mayores ya no tenían lugar en la ciudad de Buenos Aires. Una mentira tan grosera y tan fácil de desmantelar que se volvió un boomerang contra Alberto. ¿Sabe qué pasa? Cristina está al mando de la Argentina. Controla la botonera de los principales y más estratégicos cargos. La semana pasada le comenté que su gran pesadilla, la gran pesadilla de Cristina, son los banderazos y los cacerolazos, porque es lo único que no puede controlar. Todo lo contrario. Los reclamos del 17A, que ya están circulando con una gran fuerza en las redes, reclaman juicio, castigo y condena para Cristina, piden cárcel para ella. Volver a trabajar. Y el traje lo uso para que los corruptos vayan presos, no nosotros. Yo quiero decir que basta de gobiernos corruptos. Sabemos que todo el mundo sabe que son ladrones. Estos ciudadanos independientes, al igual que la doctora Carrió, también tienen sus reflejos entrenados para registrar los groseros ataques al funcionamiento de lo que ellos llaman democracia burguesa. Mire, el lúcido periodista y escritor Jorge Fernández Díaz lo puso en evidencia en su programa de Radio Mitre. Dijo que Cristina viene a romper, a destruir esta democracia, que es la democracia que con mucho esfuerzo se reconstruyó en 1983 con Alfonsín. Y dice Jorge Fernández Díaz que Cristina y sus guardianes quieren otro sistema, que ellos llaman democracia, pero que es un feudo estadocéntrico. Y dice que ya lo hicieron en Santa Cruz, que no hace falta ir a Caracas para verlo de cerca. Y esta es la gran batalla entre una democracia como la de Francia o la de Uruguay o el ladri feudalismo de Formosa o de Santa Cruz. Cristina Kirchner, el kirchnerismo, viene a romper la democracia. Ellos consideran que esta es una democracia burguesa, que esta es la vieja democracia representativa que fundamos con terrible esfuerzo en 1983, que dicho sea de paso, es la democracia que quiso Alfonsín. Vienen a romperla ¿en qué sentido? A quedarse con las instituciones, a destruir las instituciones. No creen en la división de poderes, quieren quedarse con la justicia, quieren hacer una reforma judicial, ya lo anunció esta semana Zaffaroni, quieren modificar el régimen electoral, quieren un feudo estadocéntrico. Vamos a ver si les sale. Todo esto lo aprendieron en Río Gallegos, no tuvieron ni que ir a Caracas, no tuvieron que ir ni estudiar a Fernández Arregui. No, lo vivieron, lo saben. El laboratorio fue Río Gallegos. Precisamente tenemos aquí a alguien que conoce profundamente el tema, Río Gallegos, Santa Cruz, ese régimen que, bueno, recién comentaba que lo lograron instalar y hasta hoy todavía continúa en su degradación democrática. De todo eso, ¿qué es lo que ya está semi-instalado en la Argentina y qué es lo que crees que finalmente no va a pasar porque no van a ganar, como dice la doctora Carrió? Bueno, a ver, es cierto, esto lo dije hace un tiempo acá en tu programa, que a Cristina le apremia el tiempo, no tiene tiempo, y hablamos de tiempos en sentido histórico, ¿no? Claro. No le da el tiempo porque, como bien relatabas, hay muchas de las causas que ya están elevadas a juicio oral. Tiene varios procesamientos y varias causas elevadas a juicio oral. Exactamente 8. 8 causas, y tiene embargos por 13.300 millones de pesos. Impresionante. Es muchísimo dinero. Ni hablar el resto de las personas que están con embargos. Mira, nosotros habíamos hecho un informe que la Unidad de Información Financiera había trabado embargos por cerca de 600.000 millones de todo lo que ha sido esta mafia en algunas causas, sin contar el resto de lo que está hoy en el penal económico, causa contenedores, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, es importante entender lo siguiente. Es muy importante que los argentinos comprendan que necesitamos ponerle un límite en este instante. Porque si se instala efectivamente lo que quieren llevar adelante, como te decía, va a ser muy difícil de revertir. Ahora, ¿qué significa esto de la reforma judicial? En realidad es el poder de la venganza, es decir, trasladan el poder judicial al poder de la venganza. Y consta de 3 cosas, porque el tema, tienen que saber los argentinos, esto no va a mejorar ni llevarle celeridad a la justicia. No, claro. Todo lo contrario, lo que hace es multiplicar el problema en el poder judicial. A ver, la justicia, el Poder Judicial está en emergencia estructural hace décadas. Está en emergencia tecnológica, en emergencia edilicia, en emergencia digital. Esta reforma tampoco va hacia los plazos de los procesos que son eternos. Hemos visto que las causas de corrupción llevan 20 años, 25 años, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace? Esto multiplica el problema en un Poder Judicial en situación de indigencia.
¿Vos sabías que hay gente que tiene el trabajo de llevar los expedientes con un carrito por los pasillos? Claro, Y que como esas personas, hoy por ejemplo, en la cuarentena, son personas en edad de riesgo, no pueden trasladar esos expedientes. Vos sabés que hay edificios enteros abarrotados de expedientes llenos de ratas e inundados. Entonces, ¿qué hace esta reforma y hacia dónde va? Lo que intentan hacer es, lo que te decía anteriormente, es un blindaje de impunidad atemporal. Para mí se divide en 3 planos. Es una impunidad del pasado, una impunidad hacia el futuro, una intención manifiesta de persecución a la oposición y una simulación del Poder Judicial. ¿Por qué una impunidad hacia el pasado? Porque lo que sucede es que cuando lo que hacen es desdoblar el cargo de las secretarías, todos los juzgados que tienen en este momento causas en proceso y en trámite, se van a directamente anular, porque van a tener la mitad del personal. Ahora, ¿qué pasa con los juzgados que crean los nuevos? Sí. Bueno, van a poner jueces amigos. Seguro. Porque las personas que nombran allí no van a poder gozar de imparcialidad e independencia, porque su cargo, como bien sabés, va a estar 1 año y medio. Entonces, ¿qué van a hacer esos jueces amigos? Seguramente mirar para el costado con las causas nuevas, porque todo lo que hagan de acá en más va a ser mirado hacia el costado. ¿Y qué harán también esos jueces con las causas o denuncias que quieran hacer y persecución que quieran hacer hacia los opositores? Y otra de las cosas que bien desarrollaba Marcela tiene que ver con el sistema acusatorio. A ver, no crean a la par de los juzgados, fiscalías y defensorías, cambiando el sistema acusatorio, que lo que hace es trasladar las facultades de los jueces a los fiscales. Entonces eso lo que va a garantizar es una gran simulación de un poder judicial. Entonces tenemos estos 3 planos y es la consolidación directa de un feroz golpe hacia la República, como te decía anteriormente. Entonces, como bien desarrollabas vos y también en la introducción y el desarrollo de Marcela, es esencial y también por eso la alarma de Lilita, que sabe con el antecedente de Santa Cruz, como bien decías vos, no es necesario, como decía Jorge, no es necesario ir a Venezuela. Miren Santa Cruz. Y en Santa Cruz lo cumplieron. Está ahora sí Santiago Kovalov, que bueno, le queremos pedir su opinión. Santiago, primero te saludo nuevamente, buenas noches, y te pregunto, de todo este avance sobre la justicia, de la reforma judicial, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que vos crees que es el corazón de este avance autoritario? ¿Y de qué manera se puede enfrentar pacíficamente, por supuesto, como ha dicho la doctora Carrió y tantos otros, ¿no? Bueno, yo diría que hay varios aspectos, el primero de los cuales lo llamaría jibarización. Los jíbaros se caracterizan por la capacidad o el arte siniestro de reducir lo real a un tamaño mínimo. En este momento estamos viendo al Poder Judicial jibarizado por los imperativos personales de la actual vicepresidenta de la Nación. Que la justicia necesita una reforma es un planteo razonable. Que la premura en hacerla se lleve a cabo de esta manera solo evidencia que hay un mandato, que es supeditar la ley al poder y a la demanda de quien se siente implicada en un repertorio de causas que comprometen su libertad futura. Entonces, por un lado tenemos ese reduccionismo, que me parece que es un signo atroz de la comprensión de lo que es el repertorio de instituciones fundamentales de una república. Pero es un acto de canibalismo. En segundo lugar, me parece que es muy importante entender lo que el banderazo del 17 puede significar, Alfredo. Las exposiciones de quienes me precedieron en el uso de la palabra son clarísimas en el orden de lo que son las motivaciones que existen para hacer de la ley un pretexto del poder. Yo lo que quiero decir es esto, si me permitís una pequeña historia. Sí. La pandemia disolvió en buena medida la diferencia entre los días. Jueves, martes, miércoles. Los días daban lo mismo, en el sentido más patético de lo mismo. Empezaron a entregar una monotonía atroz donde la significación de cada uno se perdía. Pero la crisis política, generada por la instrumentación perversa de la reclusión, el avance de los conflictos sociales que generó la inmovilidad de una sociedad y la inmovilidad de las instituciones de la República, le fueron devolviendo a los días una significación fundamental. Podían ser la puerta de acceso a la expresión de un civismo nuevo. Y las fechas patrias
que tradicionalmente tenían el valor pretextual de meros feriados, se convirtieron ahora en expresión de algo fundamental. Lo que la gente viene a decirnos en esas fechas patrias, cuando sale a la calle con las banderas argentinas, es que tenemos una deuda con los fundadores de la nación, con aquellos que en el siglo XIX dieron vida a un proyecto que está hipotecado todavía por el incumplimiento de la Constitución. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un 17 de agosto. ¿De quién habla el 17 de agosto, Alfredo? El 17 de agosto habla de un hombre que no quiso desembarcar en una Argentina dividida llamada Don José de San Martín y prefirió llevar el ideal de la unidad al exilio antes que prostituirlo en la división de un país fragmentado. Pues bien, le vamos a decir el 17 a don José de San Martín que vamos a pelear para que pueda terminar el exilio del proyecto de unidad, devolviéndole a la Constitución, a la ley, al concepto de ciudadanía y al delito los significados que deben tener. Más que su corazón, aquí debe descansar su ideal. Esa es mi convicción profunda. Y la convicción que hacemos para que el día 17 de agosto la gente se haga oír, es para que haga oír la deuda que tenemos con nuestro porvenir y que proviene de un pasado incumplido, encarnado en la figura de un hombre como San Martín, que se llevó al exilio el ideal de una patria unida. No te vayas, Santiago, es extraordinario el análisis que has hecho. Quiero seguir conversando con vos, pero le quiero preguntar a la diputada Marcela Campagnoli. ¿Hasta qué punto usted confía en que esto se va a poder frenar, se va a poder poner límite? ¿Cuáles son los elementos con los que cree que finalmente, para decirlo en el lenguaje popular, Cristina no se va a salir con la suya? Acá hay que estar atentos a varias cosas. Por supuesto que esta reforma se puede aprobar con la mayoría simple, es decir, ellos, con aquellos diputados que entraron por la oposición, pero votan con ellos, podrían llegar a esa mayoría simple. Pero si esta comisión de notables, que también viene viciada, porque yo le recuerdo que toda persona que es convocada por el Estado a asesorar al presidente en algún tema es considerado funcionario público, aunque sea ad honorem. Entonces, no puede violar la ley de ética pública una persona que es el cliente de Cristina, el abogado de Cristina, estar de los dos lados. Entonces ya viola desde ahí, está viciada esa comisión. Por otra parte, esta comisión pretende reformar a la Corte, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa. Ninguno de esos 11 integrantes ha pasado por ninguno de esos cuerpos. Es decir, si vos querés reformar algo, necesitas a alguien que haya estado adentro para que te diga, mirá, la pifiamos por acá, se estanca por acá, hay que modificar esto. Nada, ninguno de estos académicos prestigiosos ha tenido ninguna experiencia en esto. Pero además están viciados en su origen, tanto Arlañán como Veraldi, en esto. Pero a mí lo que me preocupa de esto, y te digo más, hoy salió la semana pasada, Snopek, el senador del Frente de Todos, un senador del Frente de Todos dice, nosotros no necesitamos 6 jueces más federales en Jujuy. Necesitamos que cubran las vacantes que no han cubierto aún. Es decir, esto te demuestra que es espantosa esta reforma. Entonces a mí mi preocupación es, y por eso yo apelo a la unidad que existe hoy en Juntos por el Cambio, y para que estemos atentos y no seamos ingenuos, que no nos vuelva a pasar lo que pasó en su momento con Gil Carbó, ¿no? Que primero nos pusieron un impresentable como Reposo, que todos alarmados se rasgaban las vestiduras, era un impresentable, mentiroso en su currículum inclusive, y después nos pusieron a Gil Carbó y dijeron, bueno, no podemos oponernos a todo, aceptemos a Gil Carbó, que era otro impresentable. Entonces creo que ahí como oposición tenemos que estar muy atentos, tenemos que verla venir, porque esto viene por todo, es evidente. Ella está desesperada, porque como bien dijo Mariana, no le queda tiempo. Pensó que Alberto iba a poder solucionar los temas. Alberto lo charló con Dylan, lo charló con Fabiana, pero no ha podido resolverle nada. Y entonces está acá como un títere al ritmo de lo que dice la jefa, pero bueno, no ha podido resolver nada y se le acaba el tiempo. Porque la justicia tarda. Y ella pensó que lo iba a poder resolver más rápido. Tiene sus tiempos, por eso digo que pone en tensión al sistema democrático. Recién Santiago Kovadlov hablaba de don José de San Martín. Mire, en todas las convocatorias que yo he visto en las redes, que me han llegado un montón y seguramente a muchos de ustedes, se pone
al general José de San Martín como un símbolo de esta protesta, porque van a intentar que sea multitudinaria. Es que hay mucha bronca en un sector importante de la ciudadanía. Se juntan varios motivos, personales y colectivos. El más importante, creo yo humildemente, es esa búsqueda pornográfica y descarada de impunidad para los delitos de Cristina, para su familia y sus cómplices. Las maniobras que eso implica en todos los planos del Estado, son maniobras en todos los planos del Estado. Bueno, Nick, el editorialista del dibujo y el humor, en el diario La Nación lo resumió con una ironía, con una venda que no le tapa los ojos a la estatua de la justicia. Allí están viendo a Cristina, que tiene una balanza de almacenero, ¿no? Que dice que pesa solo una parte. Ya empezó la reforma judicial y Cristina está parada en un pedestal que dice injusticia y por supuesto con la venda levantada. Es que Cristina acusó directamente con nombre y apellido a los jueces de la Cámara Federal por un fallo que revocó una medida insólita de la jueza Servini pedida por Cristóbal López. Cristina dijo que Cristina, la vicepresidenta de la Nación, dijo que Martín Irurson es el de la doctrina de las prisiones preventivas para los opositores. Allí estamos viendo a los opositores, por supuesto. Dijo que Leopoldo Bruglia era el de traslado flojo de papeles sin acuerdo del Senado y sin prestar juramento de ley. Ya sabemos, Cristina tiene memoria selectiva y sesgada. No dijo nada, por ejemplo, de los condenados en doble instancia como Amado Boudou, quien era su vice y su protegido además, ni de los corruptos confesos como Ricardo Jaime, Víctor Manzanares, José López, Claudio Uberti, entre otros, y no dijo una palabra de que la Corte Suprema de Justicia avaló esos traslados que ella califica como flojos de papeles. Mire, todo el tiempo Cristina sigue las enseñanzas del peor Perón, del más autoritario. Al amigo todo y al enemigo ni justicia, como tituló el diario. Lo peor de la justicia al servicio de lo peor de la política. Deberían ser, recién lo decía la diputada Marcela Campañol, deberían ser un frente contra el virus y contra el hambre, y son un frente por la impunidad y la venganza. La verdad, no quiero ser tan duro, pero fue el propio Alberto Fernández el que fustigó a Cristina y la llamó absolutamente cínica. ¿Se acuerda? Cuando yo digo de liderazgos delirantes, no hablo de un liderazgo delirante desde el punto de vista del enojo que me causa Cristina. Es un enojo, es un liderazgo cínicamente delirante, es un delirio cínico, es un delirio simulado. Es la fantasía de decir no escucho, es la fantasía de decir no les presto atención, es la fantasía de hacernos sentir, digan lo que quieran que no me importa porque la nieve ha templado mi espíritu, pero en verdad escucha todo, sabe todo y simplemente se hace la distraída. Cínicamente delirante, la nieve ha templado mi espíritu. Lo dice el presidente de la Nación, ¿eh? Cristina hizo una presentación en la justicia contra Google. Porque bueno, en ese buscador aparecía como ladrona de la nación argentina. Jorge Lanata lo tomó con humor. Cristina pidió un peritaje a Google y lo denunció porque, capaz te acordás, vos buscabas un día en el buscador de Google y te aparecía Cristina como ladrona de la nación argentina. Ahí lo tenés, mirá. ¿Ves? Buscabas Cristina y te aparecía ladrona de la nación argentina. Ella quiere aparecer como abogada exitosa, defensora de las minorías y líder espiritual de la nación, esposa de él y titiritera del otro, ¿no? Lanata lo plantea con mucha ironía y con una editorial realmente profunda, ¿eh? El humor suele ser realmente demoledor, pero en este mismo camino chicanero, los memes de los ciudadanos opositores en las redes se tomaron una revancha. Apareció una remera en cuyo pecho ahí la estamos viendo. Aparece la inscripción Google tiene razón y se viralizó. Y hay otro muy cruel y macabro, por supuesto, ahí lo están viendo. Es una placa roja de Crónica que dice apareció muerto Google en el departamento de Puerto Madero. Pero volviendo a la protesta del lunes 17, en todas las plazas y en todos los lugares emblemáticos de la Argentina, también tiene como disparador la terrible situación económica, los comercios pequeños que se fundieron por miles,
los sueños y los proyectos de progreso que se cayeron a pedazos, las patotas jurásicas de Hugo Moyano contra la innovación y el futuro de Mercado Libre, el intento de quedarse con Vicentín, la destrucción de los alimentos y los dólares de exportación que contienen las 125 silobolsas que destruyeron, y la criminalidad más sanguinaria de la inseguridad que se multiplicó con la liberación de presos que produjo este gobierno en un acto casi suicida. Mire, hasta la propia Juanita Viale, que trata de manejarse con cuidado en el mundo de la política, pero habló como una ciudadana, habló de la justicia cobarde. Yo creo que la justicia últimamente es muy... me iba a ir de boca. Pero siento que sentís. No, que a veces siento que es muy cobarde, eso es lo que siento. Sí. Que es muy cobarde, porque somos muchos los argentinos que luchamos por una Argentina, intentando pagar los impuestos, cumpliendo las leyes, quedándose en sus casas, diciendo, robar está mal, matar está mal, y todos los que tienen que estar adentro, de repente 1.500 presos afuera. Sentido común, ¿no? Robar está mal, matar está mal, porque a veces en boca de los zafarones y de la vida no queda tan claro eso. Parece que está mal condenar a los que roban y a los que matan. Pero si está Santiago Kovalov, ¿no es cierto? Lo seguimos allí. Santiago, yo quería preguntarte respecto de esta suerte de enumeración de todas las broncas, de todo lo que han acumulado distintos ciudadanos, porque a partir de esta movilización que se espera para el 17, no es solamente una cosa estrictamente, lo que se entiende estrictamente por política. Todo es político, por supuesto, pero digo, hay mucho de reacción contra cuestiones de la vida cotidiana. ¿Vos lo sentís igual? Bajo llave el porvenir de los argentinos. La reclusión, que empieza siendo una medida sanitaria, que puede tener mayor o menor consistencia, mayor o menor éxito en su comienzo, se fue convirtiendo poco a poco en un amordazamiento del derecho al porvenir, al trabajo, a la libertad entendida como expresión de elegir un camino para la propia vida a través de la dignidad que da el trabajo, y de un crecimiento enorme de la inseguridad, que no es solamente la posibilidad de estar expuesto al delito, es fundamentalmente la inseguridad que nace del hecho de no saber si uno puede o no tener proyectos. Si puede ser una persona que construya su vida sobre la base de un proyecto o también tiene que estar encerrado bajo 4 llaves. Mirá, hay algo muy importante. Recién mostrábamos una imagen del actual presidente de la República, una imagen del pasado. Esa imagen del pasado no parece tener nada que ver con el discurso del presente. Son antinómicos, son antitéticos. Parece que el presidente hubiera querido romper con su palabra del pasado mediante su palabra del presente. La marcha que va a tener lugar el 17 y que se suma a las anteriores, pero en una fecha eminente, es una marcha en la cual nosotros queremos generar contigüidad y complementación entre pasado, presente y futuro. Que el pasado no se vea desmentido por el presente, ni el futuro subestimado por la prostitución del presente, convertida en un espacio de inmovilidad. Entonces, continuidad entre pasado, presente y futuro es condición necesaria de la posibilidad de una vida con sentido. Discontinuidad entre pasado y presente, concebir la palabra de ayer como una palabra de la cual uno hoy es irresponsable, es haber renunciado a la verdad, es haber renunciado al espíritu crítico, es haber acatado la idea de que hablar es no decir nada. Oh, impresionante, impresionante. No te vayas, Santiago, ¿eh? Otra gran indignación que se produce por la doble vara que tiene Cristina y sus fanáticos sobre los asesinados por las policías provinciales del peronismo y la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro. No digo que esté comprobado, pero muchos indicios llevan a las fuerzas policiales de la bonaerense que conducen Sergio Berni, una especie de Rambo bolsonariano y de cabotaje, y Axel Kicillof, y ni que hablar del intento de armar, como decíamos, una Corte Suprema con la camiseta de Cristina como propuesta de una comisión asesora liderada por Veraldi. No hace falta que repitamos lo que han planteado acá. La propia abogada Silvina Martínez lo ha denunciado por prevaricato, precisamente por estar de ambos lados del mostrador. Ahora, como esa convocatoria del 17 no es
partidaria. Cada persona le da su propio contenido, su impronta, su mirada independiente, sin que nadie le baje línea. Mire, Maximiliano Guerra quiere bailar con la República y además se pone el barbijo para cuidarse y para cuidar a los demás, sin abandonar su compromiso ciudadano. Soy Maximiliano Guerra y me enteré por las redes que el 17A va a haber una marcha que va a buscar la libertad, por supuesto. Y qué día, ¿no? Qué día tan importante festejar el Día de San Martín, justamente hablando de la libertad, pidiendo libertad, que no nos dejen más encerrados, que no nos tapen la boca, que busquemos la forma de seguir defendiendo la República, ¿no? Como lo dijo muy bien el general San Martín, cuando dijo: cuando la patria está en peligro, todo está permitido, menos no defenderla. Otra cosa que es importante desde lo social, que tiene que ver con no regalar pescado, sino enseñar a pescar, para que todos puedan tener un trabajo digno. Así que bueno, les digo, cuídense mucho, salgan a la marcha, sin banderías políticas, salgan con la bandera argentina, que es lo más importante, ¿sí? Y cuídense, mantengan el distanciamiento social y pónganse barbijo. El actor y militante radical Luis Brandoni siempre se convierte en uno de los grandes convocantes y esta vez está convencido que será un hecho político el lunes 17 de gran magnitud. Estoy convencido de que el banderazo del 17 de agosto va a ser un episodio que vamos a recordar por muchos años. Estoy convencido. Sandra Pita es, ustedes saben, investigadora del CONICET, muy activa en las redes sociales, potencia siempre este tipo de protestas y esto es lo que ella opina. Este 17 de agosto yo voy a salir y me voy a unir al banderazo nacional en defensa de nuestras libertades, de nuestros derechos, de nuestra Constitución y recordando esa hermosa frase del libertador San Martín: seamos libres, que lo demás no importa. Vamos a superar esta pandemia, pero si perdemos las libertades va a ser muy difícil recuperarlas. Así que el 17 de agosto salgamos a las calles, cuidándonos, cuidando a los demás, pero nunca callando. Nos veremos allá. Bueno, como se darán cuenta, mucha preocupación por que ese barbijo no sea mordaza, que no nos tape los ojos ni la boca, pero que sí sirva para tener todo el cuidado que se corresponde cuando hay presencia de mucha gente, en autos, caminando, conservando la distancia social, con el cuidado del barbijo, con alcohol en gel, pero también con las convicciones que mucha gente lleva ahí. ¿Sabe por qué? Porque todos los días Cristina avanza con el acelerador a fondo. Criminalizar al periodismo es uno de los objetivos. Zaffaroni, Parrilli y Moro atacan los mecanismos, son los que buscan los mecanismos para la censura. En su momento el ex juez de la Corte hizo una grave acusación, habló de terrorismo mediático y ahora hace unos días llamó a los periodistas bestias que incitan a la venganza y el senador, maltratado por Cristina con insultos, quiere colar en la reforma judicial un inciso que sirva como amenaza a los cronistas críticos. Bueno, y el diputado ex radical que hizo el papelón más grande de la historia del radicalismo cuando sacó el 2% de los votos como candidato a presidente, Moró, acusó de todos los males a la Embajada de los Estados Unidos, a la Nación y al diario Clarín. Y Gabriel Mariotto hace muy poco anticipó que va a insistir nuevamente con la nefasta ley de medios. Encima, Zaffaroni dice que con esta oposición es imposible gobernar. La verdad que es insólito, porque esta oposición, le guste o no le guste, solo utiliza palabras e ideas. Algunas palabras más fuertes, otras más prudentes, pero no tira piedras. No enarbola helicópteros, golpistas, no canta Alberto Basura, vos sos la dictadura, como cantaban con Macri. Pero tal vez uno de los atropellos más irracionales y patoteros sean los que están impulsando contra el jefe de todos los fiscales, Eduardo Casal. Le quieren cortar la cabeza, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Organizaciones y abogados kirchneristas presentaron entre 12 y 17 pedidos de juicio político contra un funcionario de carrera no politizado que no cometió ninguna falta grave.
Ahora, la desesperación que tiene Cristina, precisamente por lo que aquí han hablado de las diputadas, porque no tiene tiempo, no le dan los tiempos, lo lleva a cometer este tipo de torpezas que son excesivamente evidentes. El diputado Rodolfo Tailade, el ex espía, desencajado y a los gritos, pidió en su canal de televisión Amigo que Casal ya mismo presente su renuncia, porque dijo que era parte de una casta impresentable de jueces que tienen privilegios intolerables y que quieren gobernar el país. Mire, ¿cuál ha sido el resultado hasta ahora de este avance sobre la justicia? Pocas veces hubo en los tribunales un repudio y un rechazo tan grande a un proyecto del Poder Ejecutivo. Los jueces y los tribunales de casi todas las instancias, los fiscales, los abogados y hasta el gremio judicial, liderado por Piumato, peronistas, se oponen. Todos están en guardia, dispuestos a defenderse y a no dejarse llevar por delante. Es cierto que Cristina ganó las elecciones. Es cierto que las urnas la eligieron, pero los votos no borran prontuarios ni producen indultos. La memoria colectiva es muy fuerte. No necesita Google para saber la verdad. Es imposible esconder tanta cleptocracia debajo de la alfombra de la Casa Rosada. Le doy mi palabra y le doy mi palabra a nuestros invitados para que hagan un cierre, un balance final de todo lo que estamos viviendo y de lo que se viene. Diputada Mariana Zubik. Creo que es importante remarcar lo siguiente: con este Ministerio de la Venganza, con este poder de la venganza que quieren transformar el Poder Judicial, apelando a Alfonsín, no se cura, no se come y no se educa. En un país con más de 50% de pobres, con esto que mencioné al inicio, que el INDEC traza un porcentaje que es alarmante y que debería interpelar a toda la Argentina en su conjunto, que más del 63% de los niños y adolescentes van a caer en la pobreza a fin de año. Entonces, esto, que además va a significar cifras onerosas al Estado, porque se hablan de cerca de 4.000 o 5.000 millones para llevar adelante esta reforma, en un país quebrado, sin dinero, y con niños que están pasando hambre, es un crimen. ¿Entiende? Entonces, quienes se van a ir a manifestar este 17 de agosto, no solo es en la lucha contra la corrupción, la impunidad y defendiendo a la República, sino también defendiendo el futuro de la Argentina y los niños y adolescentes que van a caer en la pobreza hasta fin de año. Entonces, es un imperativo moral manifestarse el 17 de agosto. Realmente es un imperativo moral. Y es un límite infranqueable que hay que plantearle a este gobierno, porque no podemos permitir que este blindaje de impunidad se lleve puesto a este país. No contentos con haber saqueado al Estado, utilizan el Estado para tratar de blindarse. Y eso es imposible en la Argentina, porque más del 50% de los argentinos que se levantan temprano, que van a trabajar, que está en riesgo su trabajo, que muchos de ellos no pueden llevar un plato de comida a su casa, en este momento se han dado cuenta que este gobierno que decía representar a los pobres les ha dado la espalda. Los ha usado para llegar al poder y hoy les está dando la espalda. Y esto está pasando en los lugares más vulnerables de la Argentina. Porque nosotros estamos viendo, todos nuestros diputados de la coalición cívica y del resto de Juntos por el Cambio, ayudamos a muchos comedores del interior del país, de la capital federal y de la provincia de Buenos Aires. Y vemos en la cara de muchos de ellos que lo que te plantean es: no quiero perder mi dignidad. Necesito que me devuelvan el trabajo. Y eso es un imperativo moral y una obligación de la mafia que gobierna este país. Así que yo abrazo a los argentinos de buena voluntad que van a salir a manifestarse en defensa de los valores y principios que heredamos de nuestros padres y nuestros abuelos. Impresionante. Le digo dos informaciones y ahora quiero también el saldo, el cierre de la diputada Marcela Campagnoli y por supuesto de Santiago Kovadlov. Dos informaciones. La primera, hoy se publicó la primera encuesta desde que Alberto Fernández juró como presidente, que le da mayor imagen negativa que positiva. Mayor imagen negativa que positiva. Había llegado al comienzo, cuando tenía una actitud más dialoguista, más prudente, en el comienzo de la cuarentena, había llegado a una imagen positiva realmente muy alta. Hoy ya tiene mayor imagen negativa. Y esto habla del retroceso político que ha generado cometiendo errores y colocándose al servicio de Cristina Fernández de Kirchner
entre otras cosas, diciendo que extraña a Hugo Chávez y poniendo como símbolo de lo mejor del sindicalismo a Hugo Moyano y lo mejor de la política a Gildo Infran, un verdadero señor feudal. Primer dato. Y el segundo dato es la dificultad que va a tener el oficialismo en nombrar a esos jueces si llega a pasar la reforma, como creo que va a pasar, porque para eso sí le dan los números. ¿Cómo hacen para juntar el 2/3 de los votos, la mayoría calificada que necesitan para designar un juez o designar al jefe de todos los fiscales? No le dan los números, ni siquiera los que analizan las encuestas, los que analizan finamente la aritmética de la política, no le dan los números ni siquiera el 2021. Por mejor elección, se supone que a lo mejor el oficialismo es una elección pobre, producto de la crisis económica y de todo lo que ya sabemos, pero aún haciendo una excelente elección, porque se renuevan 8 provincias, se renuevan 24 senadores, es muy difícil, casi imposible, que el oficialismo de los Fernández consiga el 2/3 de los votos para nombrar a los jueces. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo van a resolver eso? ¿Tirando por la borda las reglamentaciones, las normas, las leyes, el sistema democrático? ¿Rompiendo esa democracia burguesa, como decía Jorge Fernández Díaz? Lo dejo planteando, pero quiero escuchar en la despedida a la diputada Marcela Campagnoli. Bueno, el presidente lo dijo en la campaña, ¿no? Cuando yo haga las cosas mal, salgan a la calle y díganmelo. Claro. Y eso es lo que va a hacer el pueblo el lunes. Eso es lo que vamos a hacer. El presidente, cuando presentó la reforma, había leído una encuesta que decía que el 7%, el Poder Judicial era el poder más desprestigiado, claro, la institución más desprestigiada de la Argentina. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros ahora que a él le da negativa la imagen? Tendríamos que plantear una reforma del Poder Ejecutivo, entonces, ya que está haciendo mal las cosas. No, porque el presidente interpretó mal. La gente no está pidiendo una reforma judicial, la gente está pidiendo justicia. La gente está pidiendo jueces probos, jueces valientes, jueces que se animen, jueces que investiguen, que se pongan los pantalones y juzguen conforme a derecho de manera imparcial. Esta reforma que están mandando no está hecha ni siquiera en los números para saber por qué han decidido crearnos 24 juzgados en el interior del país. Insólito. Tenemos 23 provincias, sin contar la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es? Más de 4 juzgados federales nuevos. ¿Qué evaluación han hecho? ¿Cuántas causas hay en trámite para que se justifique crear más de 4 juzgados por provincia en promedio? Entonces, el pueblo está harto de esto. El pueblo quiere que se ocupen de ello. Y acá hay una crisis de representación, porque no se ocupan, como decía Mariana, de lo que le está pasando al pueblo. Acá hay hambre, acá hay pobreza, acá hay falta de trabajo, acá hay empresas que van a cerrar, acá hay comercios que han inaugurado sus abuelos y que hoy sus hijos, sus nietos tienen que cerrar. Entonces yo le pido al presidente que se ponga los pantalones, que le ponga tinta a la lapicera, porque se la dieron sin tinta, y empiece a gobernar, porque esto no da más. Y hay que empezar a construir los consensos, pararnos en las coincidencias que tenemos, y cuando uno quiere hacer una reforma de esta envergadura, uno tiene que construir los consensos, porque si no es un derroche de plata, de recursos humanos, de tiempo, y no estamos para perder el tiempo. Argentina es un país que no tiene conflictos de fronteras, no tiene conflictos raciales, no tiene conflictos religiosos, tiene la mejor tierra del mundo, tiene el mejor clima. ¿Qué nos pasa? Que no podemos sacarlo adelante. Nos falta que no construimos los consensos, que viene un gobierno y invisibiliza al otro, viene otro e invisibiliza al anterior. Muchachos, pongámonos los pantalones y empecemos a tirar del carro todos juntos, pero para eso hay que dialogar. Y dialogar, cuando uno dialoga, escucha al otro. Y acá se está escuchando una sola persona y necesitamos escucharnos todos. Abrazo al pueblo argentino, abrazo a todos los hombres de bien que quieran, sin importar los partidos políticos, un bien para esta tierra bendecida, que la tenemos que poner de pie. Muchísimas gracias, diputada Campagnoli. Bueno, Santiago, te ha quedado a vos la posibilidad del cierre, ¿eh? Un gesto acá de la... La verdad es difícil añadir a lo que dijeron nuestras amigas antes que yo, pero algo tal vez pueda recordar. Quiero decir en primer lugar cuánto le debe el ideal de la República a quienes tuvieron la visión de plantearlo cuando esa palabra aún estaba vacío de significado, del significado social imprescindible y tenía un enorme significado personal, que es Elisa Carrió. Elisa Carrió supo darle vida a la reconciliación de la ética con la política. Y la marcha del 17 es una marcha en la cual sus palabras, las palabras que son además de la Constitución Nacional,
de la demanda de trabajo y de futuro, son palabras encarnadas, no son palabras dichas. Las personas se diferencian, entre otras cosas, por esto. Hay gente que habla sobre temas y hay gente que habla desde temas. Habla desde temas porque los tiene en la piel, los tiene en el cuerpo. Y la gente que el 17 va a salir a la calle es gente que son palabras de la República encarnadas en personas. Y lo que vamos a escuchar es la reconciliación de la palabra con la decencia, en el marco de un país donde la palabra está envilecida por la indecencia. Para eso vamos a la calle, para reconciliar a la ética con la política. Santiago Kovalov, diputada Mariana Zubik, diputada Marcela Campagnoli, les agradezco muchísimo, todavía falta, palabra del Leuco sigue, está el doctor Carlos Clay, le dije, tiene un informe especial que trata de responder a la pregunta, ¿quién maneja la justicia en la Argentina? ¿La ministra Lozardo? Vilma Ibarra, Gustavo Vélez, tenían intención de manejarla, pero parece que ha sido expropiada nada menos que por Cristina Zaffaroni y Juan Martín Mena. En un ratito el informe especial. Ya venimos. Palabra de Leuco. El gas natural es una fuente de energía fósil, un combustible que cumple una función vital, desde una simple cocción hasta en la más potente producción industrial. Adrián Mercado te invita a Expo Capipe Virtual 2020 para conocer más sobre energía, gas y petróleo. Del 10 al 20 de septiembre, la primera exposición 3D del sector petroenergético. Auspicia Adrián Mercado. Cachamay, un saludable momento. Estar separados también es estar juntos. Asegura tu casa en La Segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Prevención Retiro es prever tu futuro ahora. Nueva Chevrolet Tracker, la nueva normalidad de las SUV. Bueno, lo prometido, abogado, el doctor Carlos Clay, su informe especial respecto de quién maneja la justicia en la Argentina. Lo escucho atentamente. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas noches. Bueno, la verdad es que es una pregunta que se viene contestando ya desde hace tiempo, pero que preocupaba verdaderamente al presidente Alberto Fernández. Tanto lo preocupaba que puso a la gente de mayor confianza que tenía alrededor para ver si podía discutir el tema de la justicia desde el Ejecutivo con Cristina Fernández de Kirchner. Mirá la placa, este es el equipo de Alberto Fernández para ver qué puede hacer con el tema justicia. Bueno, Vilma Ibarra, de la que ya nos hemos dedicado aquí en este programa, con una relación muy tirante, ¿no?, con Cristina Kirchner. Mostramos aquí y con una relación muy cercana con Alberto en su momento. También. Tienes razón lo que decís. Son tres de las personas de mayor confianza. Alberto Fernández. Marcela Lozardo ha sido su socia en el estudio de abogados. Socia, amiga de toda la vida. Y Gustavo Vélez, a quien él trajo de nuevo a la política, ¿no? Gustavo Vélez, justamente quien le había soltado la mano de la política era Néstor Kirchner. Claro. En 2004, bueno, se alejó de la política, desapareció absolutamente de la política pública, ¿no? Y él lo trajo de nuevo. Bueno, le duró poco si quería pelearle un poco la disputa a Cristina Kirchner a ver quién iba a manejar la justicia, porque la verdad es que a pesar de este equipo ya hay una goleada en contra de Alberto Fernández que tiene que ver nada más y nada menos, lo hemos tratado aquí en el programa, con la reforma judicial.
un proyecto que es justamente de Gustavo Vélez, un proyecto que originalmente tenía él como proyecto para llevar adelante y que trabajó Vilma Ibarra. Vilma Ibarra empezó a trabajar con este proyecto. Mira, la información que nosotros tenemos es que ella lo venía trabajando, claro, lo venía trabajando como podía. En el medio de una pandemia hay mucha tarea, mucho trabajo por hacer. Vilma Ibarra es verdaderamente una profesional con mucha... Muy rigurosa, muy absoluta rigurosidad. Se fijan todo lo pormenorizado, ¿no?, de cada uno de los decretos que tiene, o de todas las cosas que tiene que firmar Alberto Fernández. Eso, por supuesto, era tiempo que no le podía dedicar a este proyecto de reforma judicial. Bueno, ¿qué pasó? Empezó a recibir presiones desde el Instituto Patria para decirle, es ahora, lo necesitamos ahora, lo tienen que largar. Bueno, finalmente Vilma Ibarra y Gustavo Vélez tuvieron que ceder lo que tenían del proyecto y técnicamente no es el proyecto de ellos, y tanto es así que el día de la presentación, vos lo decías hace un ratito nada más, no estuvieron. A ver, ¿te imaginás? Ninguno de los dos tuvieron. Ninguno de los dos. ¿Te imaginás haber trabajado para un proyecto y el día que lo anuncia el presidente no estás presente? Bueno, no existe, ¿no? Ahora, no quiero invadir el informe. Yo siempre me pregunto, ¿cuál es la dignidad de los políticos, no? Yo pregunto, si a uno en un trabajo le pasa una cosa similar, que vos haces todo un trabajo y finalmente se lo dan a otro y a vos te descartan, uno le da ganas de irse. Cuando uno pregunta a los allegados, ¿por qué no se van? ¿Por qué no se van si no están manejando los resortes? No le quieren generar un costo político a su amigo, el presidente Alberto Fernández, y bueno, en cierta manera es comprensible. No quieren erosionar la investidura presidencial, pero quedarse allí sin tener poder también es medio tonto, ¿no? Sobre todo en el caso de Vilma Ibarra, ¿no? Vilma Ibarra ya sabía lo que se sometía, venía de escribir un libro contra Cristina Kirchner, ella sabía que no iban a haber muchas flores para ella en este trabajo. Bueno, ella ya entendía al lugar a donde llegaba y el trabajo que iba a tener que realizar. Distinto es en el caso de Vélez, que es, a ver, no le pasó una vez, dos, es la tercera vez que le pasa, que entra a un gobierno y que de repente se da cuenta que no es lo que él esperaba, ¿no? Le pasó, decías vos, en el 93 con Menem, estuvo un poquito más de un año, se fue del Ministerio del Interior, dijo él, absolutamente asqueado de lo que había visto. De ahí le quedó el mote, por supuesto sarcástico, que le decían los otros funcionarios, de zapatitos blancos. Zapatitos blancos porque estaba rodeado, decía que era un pianista vestido de blanco en un prostíbulo. Y no se quería embarrar, ¿no? Porque es una persona, también hay que decirlo, absolutamente honrada, no tiene ninguna acusación, es una persona de mucha, yo te diría, de fe, de mucha cercanía al catolicismo, y él es una persona que todo el tiempo está buscando la honradez, pero a veces peca de querer creer de que él va a ser honrado un gobierno como el de Néstor Kirchner o el de Carlos Menem, ¿no? Claro, los demás decían, no te querés embarrar. No te querés bueno, volvió a la función pública en el 2004, lo que decíamos, ¿no? Con Néstor Kirchner también. Duró pocos meses, mostró la foto de Jaime Estiuso en un programa y Néstor eligió por Jaime Estiuso, le soltó la mano a él. Ahí ya él había metido este proyecto original, no este proyecto que estamos viendo que no tiene nada que ver con el de Vélez, para que se trate. Bueno, finalmente se fue. Se fue directamente de la función pública y lo trajo Alberto Fernández se fue del país. Se fue del país. En ese momento Néstor Kirchner llamaba por teléfono a los empresarios para que no le dieran trabajo. Se tuvo que ir de la Argentina porque Néstor Kirchner llamaba a los empresarios. Y fíjate vos cómo de nuevo comete el mismo error o es sorprendido en su buena fe, como cada uno lo quiera ver, ¿no? Bueno, si cumple más de un año ya va a tener el récord de tiempo permaneciendo en un cargo público, porque hasta ahora siempre se va antes. Ya tiene un plan B, ya tiene Gustavo Vélez un plan B difícil, vamos a decirlo. ¿Decís vos? Exactamente. Ayer en un tuit, Felipe Solá decía lo siguiente, a ver si podemos ver el tuit de anoche del canciller. Queremos que se postergue hasta marzo la asamblea que elegirá al nuevo presidente del BID. Estamos inmóviles por la pandemia y una elección crucial debe hacerse en forma presencial como corresponde. Mantenemos a nuestro candidato Gustavo Vélez. ¿Sabes por qué me río? Porque doble la vara. Sergio Massa dice, escúchame, diputado, podemos tranquilamente funcionar en forma virtual, no hace falta que sea presencial, pero acá no, ¿eh? Exactamente, es así. Y tanto que te dicen los legisladores, es imposible debatir un proyecto
proyecto como el de reforma judicial a través de manera remota. La verdad es que te dan 7 minutos para hablar, después no podés hablar más. ¿Qué debate se puede dar de esa manera? ¿Cuál es el apuro? Bueno, evidentemente desde el Instituto Patria vieron un apuro, quizás tenga que ver con que después vendrá el tema de la economía, ¿no? Que no va a estar bien, y después vienen las elecciones. Entonces dijeron ahora o nunca, y eso es lo que están planteando. La verdad es que los dos, tanto Gustavo Vélez como Vilma Ibarra, eligieron el silencio. Quien tuvo que agarrar ese rol de portavoz es justamente la socia y amiga de Alberto Fernández, que es Marcela Lozardo, ministra de Justicia, que fue la encargada en el primer momento de llamar uno por uno a los ministros de la Corte. Cada uno de los jueces, todos les dijeron que no para ir a la presentación, ¿no? Pero ella, como ministra de Justicia, tuvo que ser la primera en llamar y decir, che, vamos a presentar la reforma judicial. ¿Vas a venir? Bueno, en diferentes argumentos, pero todos dijeron que no. Menos la doctora Hayton, ¿no? Menos Hayton de Nolasco, pero tiene una relación muy, pero muy particular con Marcela Lozardo. Ella fue ayudante de cátedra de Hayton de Nolasco, así que es una relación que las une desde otro lugar, y por eso fue la única de los jueces de la Corte Suprema que estuvo allí presente en la presentación, en el anuncio de esta reforma judicial. Además, a Lozardo le pusieron ahí al lado y muy cerquita, si esto fuese un equipo, le pusieron una marca personal impresionante, que es la de Juan Martín Mena, ¿no? Claro. Que en muchas ocasiones parece funcionar como el ministro de Justicia, tiene autonomía, es un cristinista pero acérrimo, y bueno, está siempre marcándole la cancha allí, y de hecho algunos los indican como uno de los que estuvo tras esta elaboración del nuevo proyecto de reforma judicial. Digo el nuevo porque el anterior quedó poco, ¿no? Era el que pretendían los cercanos a Alberto Fernández. En este nuevo proyecto, y los que vos sumaste, ¿no? Veraldi, Zaffaroni, fueron finalmente, claro, lo que terminaron haciendo este proyecto de reforma judicial. Una cosita última para tipo de reflexión. La semana pasada lo entrevistaron a Alberto Fernández en un canal de televisión y dijo, la verdad es que la oposición no debería protestar tanto por este proyecto porque los beneficia también a los funcionarios que se fueron. Yo no sé, claro... A confesión de parte, claro, relevo de pruebas. Estaba convenciéndolos, imagino, para que esto pase bien por las cámaras, pero la verdad que sería interesante una reforma que nos beneficie a todos, ¿no? A todos los argentinos, más que a los funcionarios que se van, no importa el color político que sean. Por supuesto. La justicia no tiene que medirse según la camiseta partidaria ni el rol que han jugado. Debe ser el reclamo que hay en la sociedad, es absolutamente otro, ¿eh? Una justicia que castigue a los corruptos, no importa quiénes sean, de qué gobierno sean, y que acelere todas las causas vinculadas a los problemas de la vida cotidiana. El doctor Carlos Clá, abogado, tenía que ser para hacer este análisis tan fino del tema de quién maneja la justicia en la Argentina. Nosotros no, seguro que no. Conocemos las dificultades que enfrenta tu pyme. Por eso en Adrián Mercado propiciamos el Compre Nacional. Adrián Mercado, energía humana al servicio de la industria. El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Innovación permanente. Bagó. Ética al servicio de la salud. Porque vos evolucionás, Garbarino también. Ahora te ofrecemos mucho más de lo que imaginás. Más de 17.000 productos y más de 100 nuevas categorías. 12 y 18 cuotas sin interés. Envíos a todo el país y retiro gratis en más de 150 sucursales. Garbarino, garantía de confianza. Entrá a www.voyasalta.com.ar. Arma tu viaje y vení cuando quieras hasta abril del próximo año. Compra hoy, viaja mañana. Salta, tan linda que enamora. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Dos cuestiones que me gustaría comentar de dos personajes públicos importantísimos, por supuesto, el presidente y el ministro de Salud.
En el caso del presidente Alberto Fernández ha hecho unas declaraciones totalmente desafortunadas, y no es que se le escapó, es lo que realmente cree. Él dijo, la gente se relajó equivocadamente. ¿Es la culpa de la gente que están creciendo los contagios, que está creciendo la cantidad de muertos después de casi 150 días de cuarentena estricta o de cuarentena? ¿Es culpa de la gente que durante todas las primeras épocas lo cumplió con una disciplina social realmente extraordinaria para aplaudir, con una disciplina social que sorprendió a todo el mundo? Lo hicimos, la inmensa mayoría de los argentinos se cuidó, había un caso acá, un caso allá. Entonces la gente es la que está equivocada. ¿O es que tal vez, digo, lo pregunto porque sería bueno que hagan algún tipo de autocrítica, de reflexión, que se miren a sí mismos, en lugar de buscar siempre culpables, en lugar de resolver los problemas? ¿No será que la cuarentena arrancó demasiado temprano y que llegó un momento donde la propia gente en el conurbano bonaerense prácticamente nadie la cumplía? La gente empezó a relajarla, no porque esté equivocada, porque no da más, porque van a ser 5 meses de cuarentena. ¿Se equivocó la gente? O tal vez cometieron el error por inexperiencia, por una demasiada preocupación, ansiedad, porque no había conocimiento en el tema, no lo sé. Pero son incapaces de mirarse a sí mismos y decir, tal vez arrancamos demasiado antes la cuarentena. Bueno, vamos a ver de qué manera podemos reinstalar nuevamente y evitar que haya más contagios, que evitar los muertos. Vamos a seguir fuerte, aislando y protegiendo a los sectores que tienen mayor posibilidad de contagiarse. No, la gente se equivocó. Mira vos. Primer tema, desafortunado absolutamente, porque eso es lo que piensa Alberto, no es que se le escapó. Y segundo, Ginés González García maltratando, criticando duramente y haciéndolo responsable de los problemas de Jujuy al doctor Rubinstein, criticándolo por toda su actuación como ministro. Dijo, fue un mal ministro y un peor exministro. Es el responsable del nuevo brote que hay en Jujuy porque asesoró mal a su correligionario. Ginés González García. Como mínimo tengo 10 cortes de televisión y de radio para mostrarles a ustedes de las barbaridades que dijo Ginés González García, de las metidas de pata que hizo Ginés González García, diciendo que acá el coronavirus no iba a llegar. Hoy lo pasé por la radio. Es imposible, dijo Ginés, que llegue el coronavirus a la Argentina. Después dijo, me sorprendió la rapidez con la que llegó. Una vez por mes, por lo menos, metía la pata diciendo una verdadera barbaridad. En un momento lo corrieron del gobierno y le dieron lugar a la secretaria Carla Biggiotti, porque era impresentable. Cada cosa que decía era una torpeza. Y él está acusando de mala praxis, de mala gestión al exministro Rubinstein. Tengan un poquito más de cuidado, están en el poder, están a cargo de este barco. Mírense entre ustedes, escuchen, vean la posibilidad de corregir errores, no todo el tiempo señalando, son los porteños. Dice Daniel Goyán, la culpa es de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene mucho más casos que la provincia. Mentira, no es cierto. Tengan un poquito más de autocrítica, bajen los niveles de soberbia, porque estamos en una situación complicada, grave en cuanto a la cantidad de contagiados y en cuanto a la cantidad de muertos, y lo que menos necesitamos es una actitud altanera y soberbia. Hay que escuchar, tratar de hacer una autocrítica y de corregir lo que se hizo mal. Lo espero el martes que viene. Esto se llama Palabra de Leuco y está todos los martes a las 10 de la noche, aquí por TN, por supuesto. Y si quiere volver a ver algunos aspectos de este programa, la columna, las entrevistas, además del extraordinario sitio de TN, tiene la posibilidad de poner en Google el diario de Leuco o ledoymipalabra.com y puede revivir este programa y todos los anteriores. Muchas gracias. Hasta el martes que viene.